Welcome back everyone and thank you for joining us today in English from Home. Bienvenidos todos nuevamente y gracias por acompañarnos en Inglés desde casa, donde podemos trabajar y aprender inglés para todos. In today's video we're going to talk about the verb should. En el video de hoy vamos a hablar acerca del verbo should. If you like our content, please let us know in the comments below. We will really appreciate the feedback. Si les gusta nuestro contenido, por favor déjenoslo saber en los comentarios. Serán muy apreciados. Okay, now, let's start talking about the verb should in English, okay? Empecemos a hablar acerca del verbo should. Now, the pronunciation of this word. The O and the L are not pronounced. La O y la L no se pronuncian, so it is pronounced should. Okay? What exactly is it? ¿Qué es exactamente? It is a modal verb. It means it is an auxiliary verb. Es un verbo modal, lo que significa que es un verbo auxiliar. And it means debería. Y significa debería. Although depending on the person, dependiendo de la persona, it could be deberías, deberíamos, deberían, ¿no? La conjugación va a variar. Now, it is used when we want to provide recommendations or advices. Es usado cuando queremos dar recomendaciones o consejos. And since it works as an auxiliary verb, y ya que trabaja como un verbo auxiliar, it can be used in affirmative, negative, and interrogative sentences. Puede trabajarse con oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Now, for the negative sentences, para las oraciones negativas, we could use the contraction shouldn't or should not. Podemos usar la contracción shouldn't o should not. And those are used to express no debería, no deberíamos, no deberían, depending on the person we're talking about. Estas dos palabras se utilizan para expresar debería en negativo, dependiendo de la persona que se esté hablando. Now, let me show you some examples of questions and answers using this modal verb. Déjeme mostrarle algunos ejemplos de preguntas y respuestas usando este verbo modal. Okay? So, for instance, this question. Por ejemplo, esta pregunta. What should we do to learn English? As you can see, it follows the same question pattern. Como pueden ver, sigue el mismo patrón de preguntas. If you don't remember what this pattern is, I'll leave you the video at the end for you to check it out. Si no recuerdan cuál es este patrón, les dejaré el video al final para que puedan revisarlo. So we have interrogative word, auxiliary verb, subject, verb, and complement. Okay? ¿Qué deberíamos hacer para aprender inglés? That's how we say it in Spanish, así se dice en español, right? ¿Qué deberíamos hacer? We're talking about us, hablamos de nosotros, right? We should listen to English content as much as possible. Nosotros deberíamos escuchar contenido en inglés as much as possible. That underlined phrase you see there, esa frase subrayada que ven ahí, lo más que se pueda. As much as possible, for any context, para cualquier contexto. I have to practice as much as possible. Tengo que practicar lo más que pueda. He has to try as much as possible. Él tiene que intentarlo lo más que pueda. Right? So, let me show you another one. Déjeme mostrarle otra. Should you speak English if you're just learning? Again, same question pattern. Igual, se usa el mismo patrón de pregunta. Auxiliary verb, subject, verb, and complement. Right? Since we do not have a question word, como no tenemos palabra interrogativa, we start with auxiliary. Auxiliary, subject, verb, and complement. Right? ¿Deberías hablar inglés si solo lo estás aprendiendo? Seems like an obvious question, right? Parece una pregunta obvia, ¿cierto? But here we have an answer. Aquí tenemos una respuesta. Yes, I should speak in English every day. Debería hablar en inglés todos los días. And that is true, guys. Even when we are just learning, y es cierto, chicos, aun cuando solamente estemos aprendiendo, and we may feel embarrassed, y nos dé vergüenza o sintamos pena, we have to do it. Tenemos que hacerlo. We have to do it as much as possible. Tenemos que hacerlo lo más que podamos. Okay? So, let me show you some sentences as well. Debo mostrarle algunas oraciones también. We shouldn't stick to basic ideas and vocabulary if we want to learn. This one is a negative sentence, esta es una oración negativa. We shouldn't stick. Nosotros no deberíamos apegarnos. That's what stick is, apegarnos. No deberíamos apegarnos a vocabularios e ideas básicas
si nosotros queremos aprender. And that is true, eso es cierto. Do not just take this information that you can see right here. No tomen solo esta información que pueden ver acá. Always look for more. Siempre busquen más. Look from other sources. Busquen por otras fuentes de información. That is going to make a huge difference. Eso va a hacer una gran diferencia. Okay, another example we have. Otro ejemplo tenemos. People should work with topics and vocabulary relevant to them, especially when they are learning. Right? Now, people should work. Las personas deberían trabajar with topics and vocabulary relevant to them. The word relevant, la palabra relevant, similar to Spanish, al igual que en español, similar a su contraparte en español, relevantes. La gente debería trabajar con temas y vocabulario relevantes para ellos, especially when they are learning, especialmente cuando están aprendiendo. Instead of just following some basic vocabulary, en vez de seguir solamente un vocabulario básico. That is good, by the way. Que es bueno, por cierto. It's always good to start with the basics. Siempre es bueno empezar con lo más básico. But then you have to move to something that you really like, to something that is relevant to you. Pero luego es bueno que vayan a cosas que les gusten, que sean relevantes para ustedes. In that way, the learning process will be way more meaningful. De esa manera, el proceso de aprendizaje va a ser mucho más significativo. And it's going to be better. Y va a ser mejor. Okay, next we have, luego tenemos, they should practice more if they want to be proficient. The word you have underlined, la palabra que tiene subrayada, proficient. That is what we all want to be when learning a second language. Eso es lo que todos queremos ser cuando aprendemos un segundo idioma. We want to be proficient in that language. Queremos ser proficient en ese idioma. And now, proficient means competente. It means that you are able to express your ideas and understand someone else's ideas as well. Quiere decir que uno es capaz de expresar las ideas que uno quiere decir y entender las ideas de los demás. Right? So, they should practice more if they want to be proficient. Ellos deberían practicar más si quieren ser competentes. Now, the blue rectangle you see in the corner, at the bottom right corner, en la esquina de abajo a la derecha, keep calm and learn English. Solo mantengan la calma y aprendan inglés. Okay, we're going to make a pause here to not make the video that long. Vamos a hacer una pausa acá para no hacer el video tan largo. I hope you liked it. Espero les haya gustado. If that's the case, please subscribe to our channel and hit the like button. That will help us out a lot and we'll be able to reach more people. Eso nos va a ayudar bastante y seremos capaces de llegarle a más personas. Thank you guys for joining us today and we'll see you next video. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo video.